Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esto es Podcast con Creativos y hoy tenemos un creativo colombiano de mi tierra, un creativo de Popayán, Cauca, en Colombia, de la tierrita querida. Y vamos a hablar hoy con Julián Calle. Julián Calle es un artista conceptual, es un environment artista, concept artist. Ya van a ver los trabajos de Julián durante esta charla. Son unos trabajos increíbles. Trabaja para compañías canadienses, ha trabajado para películas, videojuegos, un montón de cosas ya en la gran industria. En este momento vive en Canadá ya hace varios años y nos va a contar su historia de cómo pasó de una familia de abogados y de letras a estudiar artes y de diseño gráfico y luego a convertirse en un gran referente en el mundo del tema de concept artist, y nos va a hablar sobre el tema de la IA, el tema que está como de moda, el tema de crear imágenes a partir de la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de ese tema que es medio polémico y él nos va a dar muchas luces y creo yo que es una autoridad para que pueda hablar de esto y va a ser... la verdad va a ser una buena luz para todos en este tema. Así que no se pierdan esta charla con Julián. Bien, Julián, parcero, bienvenido a Podcast con Creativos. Aquí en Tutoriales Cames, chévere que esté conectadito ahorita con el frío que me dice. Sí, bastante frío, pero bonito. ¿En qué parte estás ahorita de Canadá? En Vancouver. Vancouver. Es hacia el Pacífico. Sí. ¿Y cuánto está haciendo de clima ahorita? De temperatura en este momento estamos a -4. -4. Y yo me estoy quejando porque estoy en Canarias a 16 más o menos, que estoy viendo por ahí. Estoy quejándome y ya con esto y buscando algo para ponerme encima. Es que yo soy muy flojo. Parcero, no, acá. Bueno, como siempre en este canal nos gusta iniciar desde la infancia. ¿Por qué usted terminó siendo un artista conceptual? O sea, ¿de dónde salió eso del dibujo? Si fue desde niño, de un momento hacía algo, cambió de parecer. ¿Cómo inició todo, parcero? Bueno, parcero, pues primero me considero diseñador. ¿Diseñador gráfico? Diseñador. Mi background es diseño gráfico, eso fue lo que estudié. Sí. Pero desde un principio, desde muy temprano, siempre he creído que soy diseñador. O sea, hay una sombrilla gigante. Sí. Y bajo esa sombrilla está el concept art, el matte painting, el 3D, la filmografía, la fotografía. Todo está ahí metido, ¿cierto? Sí. Y está la ilustración. Entonces, obviamente una inclinación desde muy niño hacia las artes, porque eso es natural. Y ya de un momento de tomar decisión qué carrera estudiar, yo quería ser arquitecto, pero no estaba en universidad pública. Y sí, yo solo tenía la opción de, por presupuesto, era universidad pública o pública. Entonces, lo más parecido era diseño gráfico, pero me metí a estudiar Derecho. No me pregunten por qué, es una cosa rarísima. Sí, pero sí, es algo muy extraño. Bueno, ese es mucho plot twist. Lo que pasa es que siempre me ha gustado mucho la historia y leer. O sea, siempre... Y la única forma de reconocer la historia de tu país es estudiando, o para mí es Derecho o Ciencias Políticas, donde sí, realmente vas a escudriñar las bases de una sociedad. Entonces eso me llamaba mucho la atención. O sea, usted dijo antropólogo, no sirve para eso. Pues es que también tenía que pensar en... Había muchas variables. En mi casa habían abogados, o sea, mis tíos, habían jueces. Okay. Entonces había como una influencia por ese lado. Había profesores de historia, filósofos. O sea, ¿para qué tuve la ventaja de crecer en medio de mis tíos y todos tenían como una tendencia hacia las áreas sociales? ¿Sí? Entonces yo crecí en medio de ello. Entonces, o sea, claro, Derecho... ¿Vos no creciste en medio como de un ambiente artístico? O sea, gente... Pintor, no. Sí, todo no. Letras. Mira, todo letras, completamente. ¿Sí? Todo letras y en la habitación donde me la pasaban de mi abuela, yo tenía pósters porque todos mis tíos fueron estudiantes en los 80s de universidades públicas, entonces yo tenía un póster de Carlos Marx con frases de él, otra del Che Guevara, o sea, tiraba hacia la izquierda y hacia ese pensamiento porque era lo que se veía en ese momento en las universidades públicas en las áreas de sociales, derecho, en ese momento filosofía. No, actualmente, eso es de libro.
Sí, me refiero a esa época y entonces yo o sea, crecí en ese medio, en ese ambiente y entonces me llamaba muchísimo la atención, sí, Sí. el derecho. Pero por otro lado siempre tenía esa inclinación más que hacia las artes, hacia el cine, ¿sí? Ujú. Y hacia un cine muy particular porque a mí me cambió la vida el día en que yo vi Star Wars, igual que cantidad de miles de artistas digitales del mundo. Yo vi Star Wars y encontré una revista que no sé si te acuerdas en los 80, no sé qué edad tengas tú, que se llamaba Conozca Más. Y en, en una de las ediciones venía cómo hicieron los puppets de Star Wars del Retorno del Jedi. Y hablaban de, aunque eso fue en los 80, esto fue a principios de los 90, No, y yo pues veía yo, la revista, yo me en los llamaba la atención ochentas mucho. todavía estaba cagando pañales. Sí, no, pues yo ya voy a cumplir pasado mañana 42 años. Ah, ya. Entonces, Bueno, sí, sí, entonces, sí, sí, sí. Pero, parcero, le digo que no los aparenta. oh, gracias. También a una cosa particular que también la relaciono hacia mi trabajo, yo hago mucho deporte. Ah, bueno, Y buenísimo. eso por lo que yo hago, porque es que pasamos muchas horas frente a Sí. pantallas. Por ejemplo, tengo un stand-is ahorita, porque paso medio día de pie y medio día sentado, porque mientras trabajaba en una empresa aquí de VFX, el primer año me dañé la espalda de estar sentado allí, la posición, Me pasó igual. y eso te ocurre, Es, entonces... ese están, son, a ver, son esas mesas que tienen un motor que se levantan y se bajan y puedes trabajar de pie o puedes trabajar sentado y entonces da esa comodidad de poder estar un rato largo de pie y todo eso, moverte, sobre todo para la espalda. Muy recomendado, pero pues son escritorios que tienen su costico y bueno, también tienen que tener su espacio para eso, ¿no? Sí, pues es que desde la pandemia, literalmente el apartamento para mi esposa y para mí se volvió fue una oficina. Sí, O sea, eso. nuestra casa se volvió la habitación, ¿sí? Y el resto es trabajo, literal, porque yo, por ejemplo, tengo al lado mío un televisor muy grande con consolas de videojuegos y lo que hago todo el tiempo es, pues mi trabajo ahorita está más enfocado a los videojuegos, entonces yo juego, pero analizo más es el environment. O sea, yo en un juego puedo pasar horas en el mismo espacio, Sí, sí. solo tratando de analizar el área. Pero bueno, volviéndolo de atrás, era... Y así crecí, o sea, en medio de eso decido estudiar Derecho y luego empiezo a cruzar las dos carreras, ¿sí? Hasta que un día ya dije, no, no, lo mío es el diseño y me voy a arriesgar y me voy por el lado del diseño. Sobre todo que es que en Popayán, de donde yo soy, Ujú. fue difícil la transición a Derecho por el miedo hacia el futuro. No solo por Popayán, sino por Colombia. O sea, diseño, si tendré salida, si funcionará. Y me decían, no, es que el Derecho le da a los temas. O sea, es un pensamiento muy clásico y que yo entiendo. O sea que Es natural. sos de la Universidad del Cauca. Soy de la Universidad del Ah, Cauca, vale. sí, de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca. Y sí, pues fue muy interesante. O sea, realmente cuando estudié diseño yo nunca vi ninguna herramienta digital. Fue más enfocado hacia la parte de la semiótica, ¿sí? La historia del arte, fotografía pero tradicional, cámara Sí. con rollo, en la ilustración lápiz de color, aerógrafo. Sí, fue algo totalmente distinto. Yo vine a conocer el 3D, el Photoshop, eso cuando yo ya dejé la carrera y ya estaba en otro lado. Y yo empecé fue diseño web, Ujú. diseñador web. Y Pero haciendo ¿estudiaste diseño web o cómo fue? O sea, una carrera. No, no, cuando terminé de estudiar diseño, cuando ya me gradué como profesional, igual como con el concept, como todo es, hombre, esto me llama la atención, está relacionado, lo estudio por mi cuenta. Y Mm, básicamente todo ha sido así, exceptando los VFX. Eso sí. sí fue que me fui a estudiarlo como tal, Entonces, vos sos graduado de diseño gráfico. de diseño ¿De gráfico, dónde? de la Universidad del Cauca. Ah, o sea, pasaste de carrera y todo eso. Y bueno, ¿cómo Sí, fue sí, ese sí. tema de empezar tus primeros pasos como trabajando en diseño gráfico? ¿Cómo fue eso? Mm, yo me fui a Bogotá primero. Yo me gradué y me voy para Bogotá y entro a una agencia que se llamaba Especie Creativa, ¿sí? Ujú. Era como una agencia bien reconocida en Bogotá. Pero pasé 2 semanas
Y a las 2 semanas, yo en Bogotá dije, no, con este salario acá, haciendo esto, con todo respeto, no me gusta la ciudad, era muy caótica en su momento para mí. Y entonces dije, no, yo me devuelvo. Y me regresé, o sea, pasé 2 semanas y me devolví. Y seguí trabajando con ellos online. Imagínate en esa época, eso fue 2008, 2009. Y yo les dije, yo si quieren me quedo de mi casa y seguí trabajando con ellos, hasta que de ahí me voy a Armenia. Y en Armenia es que empieza a tomar todo rumbo, como es la vida, es que dan unas vueltas. Yo me voy a Armenia, me voy solo. En esa época era mi esposa actual, era mi novia. Y me fui a trabajar en una agencia de publicidad ya muy pequeñita. Y bueno, llegó mi esposa también y se quedó conmigo. Es increíble cuando tú recuerdas dónde empiezas, ¿no? Sí, sí. Cómo empieza uno, ¿no? Empezamos nosotros en un cuartico pequeñito. Estas charlas son también para eso, como para revivir, porque uno a veces no tiene forma de rememorar la vida de uno y a través de estas charlas también uno dice, sí, me acordé de esto. Y entonces, ¿cómo empezamos allí? Y todo fue tomando rumbo y terminé siendo profesor de una universidad en Armenia de diseño. Uh-huh. Y estando allí, empezamos un proyecto con unos amigos y mi esposa de hacer un videojuego educativo. Y eso fue el punto donde, haciendo ese videojuego educativo, haciendo la investigación, encontré una palabra necesaria para hacer un videojuego que era concept art. Uh-huh. Y yo dije, vamos a ver qué es eso. Y entré a internet, checo qué es el concept art, y eso fue amor a primera vista. Unía lo que yo quería, que era ilustración, fotografía y cine. Las tres cosas en un mismo mundo, que era solo píxeles y donde cualquier accidente era válido. Sí. Eso fue lo que más me gustó, porque tú rayas, trazas, si no gustas pintas encima, borras, vuelves, o sea, era toda esa plástica pero en digital. Sí. Y toda esa exposición a la creatividad que no tenía el diseño web o que no tenía otras áreas del diseño, que no me gustaba. Era, no sé, que había que seguir como parámetros muy cerrados, ¿cierto? Y te bloqueaban creativamente. Acá no, era una explosión de haz lo que quieras, ¿sí? Y me enamoré de esa vaina y empecé a hacer eso de noche en mi casa sin parar. Yo iba a trabajar y volvía a la noche a mi casa y me ponía a hacer sketches, puros sketches. Y así fue, entonces yo seguía. Por ahí tuve un percance que me tocó parar por una situación que ocurrió con mi mano derecha. Y eso sí me dolió, porque fue un año donde básicamente quedé como inutilizado la mano derecha. ¿Sí? Supongo que algo de túnel o algo así, o accidente. No, nos asaltaron con mi esposa y para defender mi cuello, para que no me lo cortaran, yo tomé el cuchillo con la mano, porque me estaban empezando a cortar el cuello por el celular. Y ese evento fue el que hizo un punto de quiebre en mi vida completo, porque yo mando la mano, pues, y detengo el cuchillo. Bueno, eso fue un forcejeo, todo. Cuando ya se van los atracadores, yo terminé con el cuchillo de ellos en la mano. Cuando lo abro, todas mis falanges, todo esto colgaba completo. O sea, todos los dedos me colgaban. Eran los huesos afuera y todo afuera. Y era impresionante, era impresionante. Yo venía de dar una clase, en una especialización en la universidad. Y me acuerdo, y tenemos de comer comida mexicana. Y fue temprano, y claro, eso, verme la mano destruida al otro día y no poderla utilizar, yo siendo diestro. Claro. Yo había estudiado música, pues mi hermano es músico clásico, yo estudié música en una academia y todo. Y ilustrador o diseñador derecho y sin usar la mano. Uy. No, eso fue muy traumático. Sí. Entonces, eso como que me metió en una situación donde, sí, era natural, donde me encerré mucho en la casa. Sí, sí. Entonces, a mí yo ya no quería salir en las noches. O sea, yo dije, qué artera, porque pues, por un celular me iban a matar. Entonces, como que me encerré y volví a utilizar la mano y volví a seguir. Uy, claro, y seguía haciendo concept, pero como que mi esposa, que yo estaba como muy triste y me empecé a frustrar. O sea, ya no era lo mismo. O sea, esos eventos traumáticos te hacen como pensar muchas cosas. Y ella tomó mi trabajo, lo que hacía en las noches,
y ella encontró una academia en México llamada FACET, donde daban la oportunidad de hacer una especialización en nude para VFX, y eran profesores de Canadá, o sea, gente que era supervisores de compañías de cine de Canadá, e iban y daban el curso y se lo daban solo a 9 personas. Y tenía un costo bastante alto, pero daban una beca. Y mi esposa tomó todo mi trabajo y lo mandó. Allí en esa época donde tú y yo nos conocimos, yo trabajaba en el SENA. Sí. Y yo recuerdo mucho que yo estaba dando clase en el SENA y me sonó el celular y llamaron. Y dijeron, ¿tú eres José Julián Londoño Calle? Y yo, sí, sí. Te llamamos a decirte que te ganaste la beca. Y yo colgué. Y esas estafas, tac, y colgué. Y volvió y me entró el número, la llamada de un número raro. Yo decía, pues este número tan raro. Y vuelve la persona y me dice, espera, no cuelgues. Es que somos de tal y tal y tal, y recibimos tu trabajo y tú te ganaste la beca. Y yo... Pero vos sabías, o sea, tu esposa hizo eso de mandar, pero vos sabías. Me fui para mi casa y yo, mira, Sandra, pasó esto y lo otro. Y ya, no, es que yo envié tu trabajo. Y te ganaste la beca. Y yo, sí. O sea, dijo, listo, vení, no hay problema. Tu esposa por cuenta propia dijo, mi esposo es muy bueno, pero estaba en ese momento como en un momento malo, voy a hacer algo para... Sí, ella, yo en el SENA tenía un buen cargo y me iba bien. Qué chimba. Pero ella sabía que yo no era feliz. Y ella llegó y dijo, no, y hizo algo increíble que eternamente lo voy a estar agradecido, obviamente. Ella me dijo, váyase como estudiante, yo me quedo acá en Colombia trabajando y yo le envío una mensualidad y usted se dedica solo a estudiar. Usted no hace nada más que estudiar. Y yo me fui para allá a México, vendimos el carro, vendimos todo, me fui a México. Ya se volvió tu sugar mommy por un tiempo. Sí, solo a estudiar, pero pues, a mí me pasan unas cosas. Yo llegué a México y a la segunda semana, por una emergencia médica delicada, me tenían que operar de un riñón. Y el seguro de viaje no lo cubrió en nada. Entonces, era un cálculo renal de 1 centímetro. Enorme. Bueno, un centímetro. Sí, y me obstruyó el riñón derecho. Yo terminé en un hospital en México donde me dijo el médico, o lo operamos o esto va a ser muy delicado, y no tenía la plata suficiente para la operación, no la tenía. Pero por intermedio, o sea, un médico se enteró por intermedio de mi hermano y unos conocidos, se enteró de mi historia, ¿no? Usted vino a México a estudiar y y ese médico ahí me busca y me dice, mire, yo hablé con otro amigo, yo soy mexicano, él es boliviano, el médico tenía una clínica en México, dueño él. Me dijo, yo tengo una clínica aparte acá donde trabajo, yo sé lo que es salir, lo que le pasan esas cosas. Yo fui a Cali, en Cali me especialicé, quiero mucho a Colombia, yo le regalo la operación y ya hablé con un amigo especialista y se la vamos a regalar. Yo no lo podía creer. Sí, eso es como de esas. Entonces los dos tipos me dicen, no, te le regalamos la operación, un boliviano y un mexicano. Y me dijeron, solo cubre el costo de la anestesióloga. Sí. Que es lo único que no podemos cubrirle. De resto, todo. Me regalaron todo el medicamento, el catéter que me pusieron, la operación, el posoperatorio. Todo me lo dieron ellos. ¿Sí? Y el tipo, me acuerdo mucho que me dijo, mire, lo único que yo espero es que usted le vaya bien en su carrera. Hágalo, siga para adelante. Y hermano, con eso, yo me acuerdo que me operan un jueves, me voy a la casa, me cuido un día, me cuido el viernes, y yo tenía un catéter, se llama catéter WJ, y yo dije al otro día, mano, yo esta oportunidad no la voy a perder, empaqué todo y me fui para la academia. Cogía metro todos los días. Como no quería que me estropearan, porque estaba muy adolorido, y tenía ese catéter, yo me levantaba a las 5 de la mañana para coger el metro antes de que eso se llenara en México, y salía muy tarde de la academia para volverme a la casa. Al final tomé una opción, yo compré un colchón inflable, le dije a los dueños de la academia, yo estoy en esta situación, déjeme dormir acá, y me dieron las llaves, listo, duerma acá, y yo dormí allá. Entonces, en vez de dormir, lo que hacía era darle, y darle, y darle. ¿Qué más hacía yo en las noches? Claro. Yo me acuerdo que ponía el celular, hablaba con mi esposa, ella me acompañaba, ponía en una pantalla Los Simpsons, que me encantan, y me ponía a hacer compo y a estudiar y a hacer concept, y dele, y por 6 meses yo me metí, me sumergí, yo dije, esto no lo voy a perder, y vivía allá. Y para bañarme, le pedí el favor a los vigilantes del edificio que me dejaran usar el baño de ellos, y ellos me lo permitían, y organicé mi vida alrededor de eso así, por esos 6 meses.
Ya faltando una semana para irme de México, yo tenía que volverme ya a Colombia. Sí. Se me acababa el permiso de estar en México por 6 meses. Uno de los supervisores me dijo, mira, necesita un concept artist en Image Engine en Vancouver. Yo les hablé de ti, vieron tu trabajo, quieren hablar contigo. Y me fui a reunión con ellos y me dijeron, listo, pum, sale. Usted que véngase para acá. Y yo, no, pues tengo que volver a Colombia a hacer papeles. Me volví a Colombia solo a hacer papeles de viaje. Y por mi esposa. Le dije, listo, salió, vámonos. Pero te dijeron, No. venir, o sea, con tu esposa, veniste con todo el... Sí, cubrí todo. Entonces les dije, estoy casado y me dijeron, listo, entonces cubrimos el viaje, cubrimos todo, vénganse para acá. Ay, parce. Pero, o sea, esa historia, ese pedacito en que vamos es como para hacer una película, ¿no? Como para escribir un libro. Y acá llegamos y era un contrato de 1 año con un periodo de prueba de 3 meses, ¿sí? Y cuando llegué, o sea, es que es otro nivel, es pasar, ¿me entiendes? Es como si tú jugaras en la D y pasaras en la D en Colombia y de repente te llevaran a jugar la Champions en Europa. Así. Entonces, cuando yo entro ahí, claro, las películas eran gigantescas y los artistas eran enormes y fue una experiencia increíble, o sea, porque yo llego y digo, listo, ¿dónde está el director de arte? No hay el director de arte. ¿Dónde están los otros concept artists? No hay más concept artists. Eres solo tú. O sea, usted, es usted frío. Es usted el equipo de una sola persona en un estadio lleno de gente y demuestre lo que sabe hacer. Exactamente. Es una cosa y yo no lo podía creer. Yo decía, Dios, pero ¿en qué me metí? Entonces los primeros meses yo era un alma en pena porque todos los días pensaba, me van a echar, me van a sacar. Bueno, ya vi. Yo me decía, yo iba en el bus acá, ¿sí o no? En medio del frío y conociendo y todo. Yo decía, bueno, pues 3 meses. 3 meses después está bien. 3 meses. 3 meses. Voy 7 años. Sí. Voy 7 años donde empecé no entré como junior, entré como mid. Me saltaron esa parte, no tienes nivel para eso. ¿Y qué hacía? Hice lo mismo que hice en México. Mis compañeros iban a las 5 o 6 de la tarde, yo salía al estudio a las 9 de la noche y llegaba a las 7 de la mañana. Todos los días lo hice por 6 o 7 meses, donde yo me quedaba estudiando las herramientas, los proyectos, analizando, avanzando. Llegaba a la casa y seguía por mi cuenta estudiando. ¿Y en la casa qué te decían? O sea, te apoyaban de todas maneras. Mi esposa, dale, ella entendía, ella decía, no, pues, o sea, ella siempre ha sido comprensiva ante eso, ¿sí? Ante ello de que, pues, es la única forma, ¿sí? Y el camino sigue. Y yo siempre me he dicho, no, ya el otro año voy a mermarle un poquito porque ya tengo más experiencia y no sé qué. Y al contrario, pareciera que cada vez es como que la presión aumenta, pero ya lo único que sé es que la sé manejar más. Y es muy bonito eso cuando lo pienso, porque en un periodo básicamente de 6 años pasé de ser 7 años, junior mid, ¿sí? A un principal concept artist, a un lead, ¿sí? ¿En dónde estás? ¿En dónde es? En Imaginary Studios. Ajá. El estudio queda en Los Ángeles. Inmediatamente me ofrecieron, yo dije, sí. No lo pensé 2 veces porque el CEO y director es Wei Wang, que fue el director de arte de Diablo, StarCraft, World of Warcraft. Es una leyenda. O sea, cuando fui hace poco a conocerlo ya, que fui hasta Irvine, California, a la oficina, yo le llevé un libro que tengo de él precisamente para que me lo firmara. Yo, güey, soy tu fan, ¿no? O sea, y me encanta poder trabajar contigo. Y esas cosas me han pasado ya constantemente en los últimos años, donde he trabajado con toda la gente que yo admiraba desde hace muchos años y se empiezan a convertir en tus colegas, aunque aún yo me siento junior y prefiero esa sensación de sentirme un junior todo el tiempo, porque me ayuda a tener los pies sobre la tierra y a saber que tengo que mejorar y avanzar cada vez más y más y más y más, ¿sí? Porque esto es una carrera de largo aliento que es de toda tu vida. ¿Te seguís sintiendo junior en el sentido de que tu trabajo sabes que es bueno, pero que puede mejorar? Sí, claro, total. Es que me siento un senior en el sentido de que ya entro en un proyecto y sí puedo tomar decisiones más fáciles de cómo abordar el proyecto. Okay. ¿Sí? Ya no me desespero. Esa es la diferencia entre un junior y un senior.
es el tiempo en que reduces para resolver el problema de diseño. Ok. Solo eso, ¿sí? Y cómo tú lo resuelves. Y eso solo te lo da la experiencia. O sea, no hay libro, tutorial ni nada en el mundo que te ayude a afrontar una reunión con un cliente a este nivel, que te ayude a afrontar un proyecto, que te ayude a resolverlo. No hay tutorial en el planeta. Solo el estar allí, solo en afrontar el día a día es lo único que te va a permitir a ti a crecer. No hay Porque otro camino. un artista conceptual tiene un peso muy, muy grande en las cosas, porque de él depende el resto de la producción en muchas cosas. Es como, bueno, ¿qué hago? Por ejemplo, en nuestro caso, los que somos artistas, modeladores y todo eso, dependemos de que un concept artist nos dé una dirección, nos dé una luz. ¿Qué hago? ¿Qué modelo? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo lo hago? Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer. Vamos como que en automático en ciertas ocasiones y le ponemos ciertos toques. Pero un concept es, bueno, ¿y ahora qué hago? Me están pidiendo no sé, me están pidiendo un bosque en ruinas, pero en ruinas de cosas tecnológicas, y te toca a vos es buscar la manera de gestionar eso, ¿cierto? Y sí, claro, y ahorita pues como hay un debate gigantesco a nivel mundial con lo de la inteligencia artificial, Sí. con el Midjourney y otras herramientas, que todos los días me escriben o me hablan del tema, ahí es donde voy yo, que yo no me considero un concept artist, sino siempre me considero un diseñador. Ajá. ¿Sí? Es imposible parar una evolución tecnológica, eso es imposible y jamás le vamos a vencer. ¿Sí? Uno se tiene que adaptar. Phil Tippett hacía los mejores puppets, ¿sí? Y stop motion para películas. Robocop, ¿sí o no? Fue un ejemplo. O sea, muchas películas 80. Y haciendo Jurassic Park entró el 3D como accidente. Y él dice, me sentí distinto. Y entonces Phil Tippett cuenta que hubo un momento donde muchos tuvieron que tomar la decisión. O seguimos animando en puppets, o nos retiramos, o empezamos a modelar, a animar en 3D. ¿Sí? Esos son los únicos caminos. Entonces, a mí no me asusta la herramienta, ¿sí? Porque como diseñador hay un background y hay un peso diferente para resolver el proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita, cuando hago mi trabajo, soy más dado a los environments, y ahorita mi posición como tal es Senior Environment Concept Artist. Diseño el environment, diseño el nivel del juego, modelo todas las cosas, analizo cómo hacer el gameplay. Si me entiendes, hay que ir un poco más allá. Sí. El concept bonito que tú ves publicado en el portafolio, aquí lo estamos viendo. Probablemente el 10, 15 o máximo 20% del trabajo que hay, ¿sí? Que es el por qué yo pongo una pared de 5 metros y no de 10. El por qué la nave tiene 8 turbinas y no 4. Ese es el proceso de diseño que cuando uno es consciente de ello, tu trabajo empieza a valer un poco más que solo el simple hecho, que es increíblemente importante, del hacer, ¿no? De la parte solo de ilustrar, que es increíble. Pero tiene que tener ese plus de ser diseñador. Entonces siempre lo he visto de esa manera. Y eso mitiga un poco mi ansiedad frente al avance tecnológico, ¿sí? Que no se puede detener, no se va a poder detener. Y es evolucionar. La fotografía no destruyó, o sea, cambió la forma de ver la pintura realista, o más, ¿sí me entiendes? En el siglo XIX, el cine cambió la forma de apreciar el teatro, ¿sí? La grabación de un disco cambió la forma de escuchar la música en vivo y ya la tenías en tu casa. O sea, la tecnología es imposible detenerla. Sí. Simplemente nos tenemos que adaptar a ella y seguir evolucionando. ¿Has utilizado alguna vez Midjourney o cualquiera de esas inteligencias para ayudarte en tu trabajo? Cuando salió la empecé a explorar, a mirar cómo funciona, porque primero yo no puedo criticar o empezar a hablar de algo que no conozco. ¿Sí? Entonces lo he empezado lo empecé a mirar. No lo uso realmente. No es porque no esté de acuerdo con ello, sino que es que me gusta más como el trabajo exploratorio que hago de otra manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uso más, hoy en día más 3D que otra cosa, inclusive a veces que es bocetos en 2D, tomo ZBrush y empiezo a hacer mesh muy rápidas
y a extruir y a jugar y a encontrar formas, ¿sí? Pero Midjourney es otra herramienta de solo buscar referencias que también tienen un punto que hay que mirarlo con ética. Por ejemplo, cuando tú haces photo bashing, ¿sí? Pues, ¿qué tipo de imágenes y de fotos vas a utilizar para poder hacer el trabajo? ¿Te vas a tomar sin permiso las imágenes de alguien? ¿O tienes un banco de imágenes tuyas? ¿O has pagado por un banco de imágenes tuyas? Yo creo que el problema del Midjourney, estas herramientas, es el punto ético donde ahí sí estoy totalmente en contra cuando alguien va a usar un concept, va a crear un concept y pone, por ejemplo, Julián Calle, environment, sci-fi, montañas. Sí. Entonces toma mi información y crea un concept parecido, similar a, ¿sí? Esa parte, pues es la parte ética donde se está violando la línea, pero voy a lo mismo que le decían unas personas en estos días, volvemos a lo mismo, esa imagen por sí que sale, ¿sí? No está resolviendo el problema de diseño, no lo resuelve, ¿sí? Si eres un ilustrador que simplemente buscas poner imágenes en internet y que te aplaudan, pues sí, eso te puede funcionar, pero en medio de una producción, esa herramienta es una herramienta más, o sea, se queda cortísima, a mi parecer, porque, digamos, yo que hago el environment de un videojuego enorme, gigantesco, ¿sí? Digamos una ciudad, pues en Midjourney no me va a dar eso. O sea, yo tengo que pensar todo el tiempo en distancias. O sea, haces un corredor donde un personaje va a atravesar, ¿sí? Pues yo tengo que resolverlo no solo desde el punto de vista 2D, sino también 3D. Y estoy haciendo diseño desde los dos puntos de vista, ¿sí? Y analizando cuánto tiempo tarda el personaje en correr, cómo va a saltar, es aburrido, no es aburrido. Eso no te lo da Midjourney. Eso te lo da la función como diseñador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos irnos a los 80 donde no existía Photoshop. Yo me imagino el susto de los ilustradores y concept artists cuando de repente sale el Photoshop, ¿sí? Y dicen ellos, pero eso no puede ser posible, mira esa herramienta, te hace parte del trabajo, si esto hay que hacerlo solo con acrílicos, acuarela o acrílicos sobre un vidrio, los matte painting, ¿no? Y tienes que pasar 6 meses pintando una environment con óleos, que son unas obras de arte increíbles. Yo me acuerdo de esa escena de Chaplin, donde se meten a ese centro comercial y que se va a caer a un fondo. Y cuando uno nunca sabe cómo se hizo eso, uno no sabe que eso es un matte paint o algo puesto encima de la cámara, sí, pintado a mano y puesto allí como si fuera el fondo. Y uno ve la escena y la escena es increíble. O sea, machea para ese tiempo, machea. Sí, no. Increíble. Entonces me doy cuenta, sí, o sea, cuando estos artistas como que, ¿qué pasa con la tecnología? Empezaron a llegar los ordenadores, empezaron a llegar estas cosas. Claro. Nos vamos a quedar sin trabajo. Claro, imagínate, James Cameron era matte painting artist, de los que pintaban sobre vidrio, ¿sí? Y ahora hace Avatar y es el jefe de la tecnología en el cine, o sea, él es el que pone realmente la última tecnología la pone James Cameron, lo que él hace es lo que uno sigue, ¿sí? Y él empezó pintando sobre vidrio con acrílicos, lo cual es una cosa supremamente hermosa y complicadísima de hacer. Entonces, tenemos que entenderlo y tenemos que adaptarnos. Sí, por eso es que yo le insisto mucho a los pelados que van a hacer esto, no estudie concept art, estudie diseño. No estudie modelado 3D, estudie diseño. Que aparte haga un estudio independiente para volverse modelador, bacano, ¿sí? Pero si usted no puede tener un ojo entrenado para tomar una buena fotografía, hacer un buen encuadre, entender de perspectiva, tener esa sensibilidad, que esa sensibilidad es algo que tenemos, no solo nosotros llevamos, ¿sí? Y en el momento de diseñar algo muy particular, por ejemplo, cuando trabajamos con equipos con personas como tú, o sea, 3D artists, los 3D artists nos piden a nosotros no solo una imagen, sino desglóseme toda la pieza, ¿sí? Sí, vamos a hacer, yo qué sé, una nave espacial, listo. Yo te tengo que pasar todas las vistas, cómo es el interior, cómo funciona, cómo conecta todo para finalmente hacer un muy buen trabajo. Si yo solo usara Midjourney para hacer la nave, pues te entrego solo probablemente una imagen ahí medio rara, interesante, pero que a ti te va a costar como modelador 3D muchísimos días en tratar de resolver cómo eso lo encajas
en un mundo tridimensional para una producción. Entonces, ¿qué termina haciendo el Midjourney? Lo mismo que hacemos cuando utilizamos un mood board para hacer un environment, que es tomamos un montón de fotografías y empezamos a mirar esta montaña me gusta, este piso me gusta, esto acá me gusta, y empiezas en Photoshop a combinarlas, a estirarlas y a pintar encima, ¿sí? Solo que el Midjourney lo hace más rápido y ya, como te digo, es una herramienta más, y cómo nosotros desde el punto de vista ético se empieza a aplicar sobre ello. Oye, en ese tema ético, yo creo que hay demasiados grises para tratar. Incluso he escuchado que hay temas de abogados y muchas cosas muy grandes y delicadas, que el tema de los derechos, de uso de ese tipo de cosas se están metiendo seriamente, porque eso es recombinar la imaginación o recombinar el trabajo de otras personas. Sí, que de todas maneras es lo que hemos hecho siempre, ¿no? O sea, ya prácticamente todo está inventado, son simplemente rediseños y reideas de cosas que ya conocemos. Sí, claro, pero sí entiendo el punto de vista. Por ejemplo, las compañías ahorita se cuidan mucho yo no uso el Midjourney es porque pienso mucho en esa parte legal, ¿sí? Yo estoy trabajando es para una compañía, claro. Y si yo no sé el resultado que Midjourney me arroje, se está adueñando del trabajo o la idea ¿sí? O un pedacito, una imagen y de repente la pongo en uno de mis concepts, y eso se va a producción y eso funciona, y luego un vacío legal, hay un lío legal. De hecho, ya ha pasado con artistas que hacen cosas que no saben que esa idea que les arrojó Midjourney no es casi un 80-90% el trabajo de otra persona, simplemente que le puso ciertas cositas y lo publican como, mire, esto es lo que yo hice. Y se meten en problemas. Ahora imagínate pues una empresa tan grande que se mete en un problema económico. Cosas serias, sí. Yo, por ejemplo, y es como cuando yo uso mucho recurso fotográfico. Entonces, entre más avanzaba, me di cuenta, compraba, porque ya casi no lo hago, compraba bancos de imágenes que tú pagas para usarlos como freelancer. Es más sencillo, porque tú eres dueño de eso. Yo he pagado para usarlo como freelancer, como yo quiera, y eso que tiene, tiene un reglamento, ¿sí? No puedes usar el 80% de la foto, es para arrancar pedazos, es más para inspiraciones, es diferente, ¿sí? Hasta que un día dije, no, voy a comprar todo mi equipo fotográfico y me dedico a hacer, y me encanta la fotografía. Entonces yo me la paso con la cámara. Por ejemplo, ahorita está nevando fuerte, termino esta entrevista, voy a irme con la cámara a tomar fotos. Uh-huh. Y tengo fotos de nieve y le tomo foto a todo, y tengo bancos de imágenes míos, uso mi dron, hago fotos aéreas, videos aéreos, y es mío, y yo veré cómo uso lo mío, ¿sí? Sí. Entonces ya eso es parte de ser un senior y un profesional, y es empezar a obtener tus propios recursos y materiales, al igual que el 3D. O sea, por ejemplo, yo tengo muchos kitbash que compro de la página Kitbash 3D, pero más para usarlo para mí, porque en el nivel profesional no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué había que hacer? Estudiar 3D para tú poder hacer las cosas, y no me considero un artista 3D, lo único que hago es básicamente layouts, cada vez se ven mejor, ¿sí? Pero no tiene la topología, es un desastre, porque a mí no me interesa la topología. Sí, haces un blocking con figuras. Un blocking, sí. Exactamente, hago un blocking, puedo pintar sobre él, lo texturizo, eso sí, en Octane Render o en Unreal, donde ya aplica solo un bots y automáticamente como que la textura medio macha en esa terrible, o usa Sustan Painter pero para medio mejorar la topología. Son formas de trabajo. Es como aprender a usar las herramientas a tu favor en vez de tenerles miedo. Sí. El problema está en que cada vez hay más herramientas, necesitas más tiempo para avanzar. O sea, se está volviendo, ese es el único aspecto que es un poco más complicado. Pero pues, como yo me acostumbré a trabajar como tanto y a gastar tantas horas de mi vida estudiando, que no me da pereza o no le tengo miedo al hecho de, es que quiero este fin de semana hacer tal cosa. Mi vida es esto. Sí. Yo concentré mi vida alrededor del diseño. ¿Tienen niños? No, yo soy el único niño de la casa. Bueno. Aquí atrás, no sé si en cámara se ve parte de la juguetería que tengo. Sí. Bueno, eso también influye, ¿no? Porque pues el tema del tiempo que uno puede
dedicarle y todo eso, pues tiene que ver pues, con las otras cosas y responsabilidades Sí. que uno tenga. Entonces estás free por ese lado. Yo te pregunto, ¿cuáles son las herramientas? Ya hablaste un poquito de eso, pero ¿cuál en concreto, si una persona, yo hoy decido volverme artista conceptual y quiero ser como vos en un futuro, ¿qué tengo que empezar a aprender? ¿Cuáles son los A, B y C? Yo creo que lo primero siempre es tener una base sólida de diseño. Uh-huh. O sea, principios universales del diseño, fotografía, entender cómo componer, entender el por qué vas a usar tal herramienta. Sí. Porque la lógica hoy en día es como que ha cambiado, ¿sí? Es primero voy a correr a usar el serrucho sin saber para qué lo voy a usar, Uh-huh. ¿sí? Exacto. Entonces tú le preguntas, hagamos el símil de, hay un muy buen carpintero y el carpintero dice a una sala donde está haciendo una conferencia, ¿tienen preguntas? Y el 80% preguntan, ¿qué marca es el serrucho? Entonces, sí. Entonces el carpintero dice, pues no sé, o sea, marca Patico, pero pues yo puedo serruchar con otras marcas también. Sí. Y todos se enfocan en ello. Y entonces no van más allá. Exacto. En las herramientas. Entonces está bien porque es necesario, obviamente, conocer la herramienta, ¿sí? Pero esa otra parte fundamental de diseño, de tener estética, porque conozco gente que puede manejar muy bien X o Y software, uh-huh. Y tú vas a ver el portafolio y es terrible. Sí. No tiene estética, no saben combinar colores, no entienden la psicología del color, de la composición, ¿no? Entonces quedan esos vacíos, ¿no? Tan grandes y es donde uno ve la diferencia. Eso lo aprendí con los años. Sí. Yo usaba en Colombia, cuando estaba aprendiendo, el mismo Photoshop que usaba Fensu o Dylan Cole o Duso. Era el mismo Photoshop, pero mis piezas no se veían ni cerca, o sea, nada, no eran ni parecidas. Y yo leía los tutoriales donde te explicaban cómo usar un pincel, eran los mismos tutoriales tal cual, ¿sí? Con el tiempo, un supervisor siempre me lo decía, nosotros no contratamos a alguien tanto por las herramientas que maneja, sino por el ojo que tiene. Uh-huh. ¿Qué tan entrenado tiene el ojo para resolver cosas? Y ahí, ok, cuando entiendes ese chip, no, listo. Tengo que ir a aprender a tomar una fotografía, tengo que aprender a leer planos, tengo que aprender cómo se mueve una cámara, tengo que aprender qué es lo que estoy modelando va a funcionar en pro de la producción, qué es lo que estoy animando está en pro de la producción, ¿sí? Es esa parte que está detrás, ¿sí? Que es por la cual te contratan. Exacto. Y solo la aprendes cuando tú sales, porque vuelvo a lo mismo, es difícil que alguien más te la explique aparte. Ajá. Aquí estoy viendo, por ejemplo, mientras estamos hablando, estamos viendo tu portafolio y, por ejemplo, hay una escena donde estás utilizando Blender para hacer como una confrontación, se llama la escena. Ah, sí, eso fue más un Real, Blender y un Real. Ajá. Realmente no me gusta ese concept, pero lo dejé en el portafolio porque fue más un experimento técnico. Ese sí fue experimento 100% técnico. Pero entonces ahí la pregunta es en el tema, por ejemplo, de las herramientas que ya estás utilizando. ¿Te da igual si utilizas Max, Blender, Maya, cualquiera de estos para hacer esos blockings generales? No, yo soy completamente, ahorita solo uso ZBrush y Blender. Uh-huh. Sí, por cuestión de tiempo. Realmente nunca me hallé con el Maya. Sí. O sea, me parece la interfaz incómoda, me parece que es para otra situación distinta, ¿sí? Un concept artist, un diseñador necesita ser muy rápido, ¿sí? Entonces, Blender, pues me acostumbré a la interfaz y yo no sé por qué ZBrush me siento tan cómodo en él, o sea, es supremamente cómodo. Entonces, yo hago blockings en ZBrush completos de cosas muy complejas y hard surface y me siento súper cómodo allí haciéndolo, ¿sí? Porque al final donde yo voy a iluminar todo, utilizo Unreal o Tame Render, uno de los dos. Entonces, digamos que después de que aprendes a entender qué es el diseño, a tener un background de diseño, historia del arte y demás, ya te vas a las herramientas. Obviamente debes empezar manejando muy bien una herramienta 2D y 3D con fundamentos. Sí, que es que el 3, por ejemplo, que es que el 3D te arroja la perspectiva sola y automática.
pero ¿no te interesaría entender qué es la perspectiva? ¿Sí? ¿Qué es la matemática descriptiva? Entender el porqué de... O sea, toda la vida yo me acostumbré a eso. O sea, ¿qué hay detrás de las cosas? O sea, yo era de los niños que le regalaban el juguete y lo desarmaban. O sea, no me interesaba el juguete en sí, me gustaba lo de adentro. O sea, sí, ¿por qué esto funciona así? O sea, ¿qué tiene por dentro que hace que la moto ande? O sea, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Sí? Sí. Y en esto yo creo que uno debe ser igual. ¿Sí? Entonces, después de que tienes un fundamento, o sea, es como 50-50, 50% teórico, 50% técnico. Y siempre es de la misma manera. Para tratar de al final tener tu propia voz, ¿sí? Una voz que suene a ti. Y pues hoy en día, más de la voz, ya con lo que hablamos del Midjourney y estas herramientas, es cómo empezarte a adaptar y a tener otras nuevas formas de expresión. Entonces yo me voy al caso de Picasso. Picasso cuando niño pintaba figurativamente y realismo de una manera impresionante. Sí, sí. O sea, tenía un talento innato para ello, ¿sí? Pero resulta que por el daguerrotipo y las nuevas tendencias y la fotografía que estaba, ¿sí? Pues ya a nadie le interesaba mucho el arte figurativo. Lo único que hizo él fue pasarse a una tendencia que fue el cubismo, ¿sí? Con Matisse y esta gente. Entonces empezar a tomar ese camino, ¿sí? Y eso fue otra forma del lenguaje de usar los mismos óleos, las mismas herramientas, pero hacia un lenguaje diferente, ¿sí? Un lenguaje visual distinto, completamente válido, porque cuando yo era más joven y aún más ignorante de lo que soy, yo decía, pero Picasso era un vago, unas líneas ahí, ¿no? Ya cuando me fui metiendo con los años a estudiar y a leer y a entender, y sobre todo un día tuve la oportunidad de ir al MoA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y ver las obras de Picasso enfrente. Ese dije, este hombre era un genio, era un superdotado, estaba por encima de muchísimos mortales. Allá ¿sí? es donde Igual tiene la Guernica, la tienen allá, ¿cierto? No, no, el Guernica no está ahí. Había muchas obras de él allí, y estaban muchas obras de mi artista favorito, que es Van Gogh, Vincent Van Gogh. Uh-huh. Vincent Van Gogh era Dios, la noche estrellada, pararse enfrente de ese cuadro, y el cuadro se mueve. O sea, es que no es mentira, o sea, se mueve. Eso es una pintura en 3D hecha hace ¿Viste que la 150 película? años o más. ¿Viste la película? No la vi, ¿vieras? Te explota. No. Si te gusta, entonces te va a explotar la cabeza. Por eso, es que ese era un punto que como me gusta tanto, le he tenido como tanto miedo a verla, porque a veces el cine que amo tanto me logra decepcionar. Y no ver ese cuadro de Van Gogh, como las pinceladas llevan ritmo. Uh-huh. O sea, el tipo a partir de pinceladas te lleva y te recorre como yo estuve ahí 2 horas parado enfrente de ese cuadro, mínimo, así como embobado viéndolo. Me encanta. Entonces es lo mismo con esto, cómo nos adaptamos para el final. Lo único que yo quiero es que en 200 años alguien haciendo un trabajo me utilice de referencia. Si eso logra pasar, no me voy a dar cuenta, pero ese es el objetivo ese sí sería el único objetivo de mi vida. Dejar una huella. Sí, o sea, el arte te permite ser inmortal. Sí. La única forma de ser inmortal está en las letras, en la pintura, en la fotografía, ahorita en el cine, en los videojuegos, que estos videojuegos ya empiezan a tener esa tendencia, ¿sí? El Mario 1 es un juego retro que hoy en día siguen jugando y se hizo hace 40 años, mínimo. Entonces, es eso. Por eso me gusta tanto el arte. Creo que es la forma de uno de trascender y vivir para siempre. Sí. ¿Sí? Unos lo hacen con sus hijos y yo tomé la decisión que tendría que ser este camino y que iba a ser un camino tortuoso, porque si alguien que está viendo este video, el arte, sin importar dónde lo hagas, pase lo que pase, usted lee las historias de todos los artistas del mundo grandes y ha sido una vida complicada, ¿sí?
y desde muchos puntos de vista, y no me refiero solo que si es financieramente exitoso o no, sí, eso es independiente. Las vidas de los artistas son complejas. Sí. Por alguna razón, nunca tenemos el carro con las 4 llantas. Siempre le falta una. Sí, siempre hay algo raro con nosotros. Y eso también nos hace muy particulares, muy especiales, y esa es la parte que nos hace ver el mundo de otra manera. ¿Cuál sería como, ya hablaste de tu esperanza de inmortalidad, ¿cuál sería ahora tu miedo? ¿Tenés algún...? Muchísimos, porque es que parte de lo, y yo no me preocupa hablarlo porque creo que es importante. Yo empecé a sufrir en medio de todo este proceso de venirme acá y un problema que tuvimos con inmigración para obtener, ya somos residentes canadienses, vamos a empezar el proceso de ciudadanía, ya están los papeles. Yo empecé a sufrir de ansiedad, pero ataques de ansiedad fuertes, muy, muy duros. Y eso estaba ligado a que yo nunca le di duelo a muchas experiencias fuertes de mi vida, ¿sí? Entonces creo que eso viene de ser como uno colombiano, de que en Colombia pasan cosas muy malas y es la cotidianidad, ¿sí? El día en que me pasó el accidente de la mano, el día en que me asaltaron, me cortaron los dedos, yo llegué al hospital y por rutina ellos tienen que llamar a un policía, llamaron a un par de policías que llegan en moto, para tú decir, pero ellos llegan en un informe de que te robaron. Y yo, sí, me atracaron. Y ellos, eso pasa todos los días, agradezca que no lo mataron. Sí. Entonces es normalizar las situaciones más difíciles que hay. Y eso hay que hablarlo y pasa en nuestro país y me duele. Yo soy colombiano y amo Colombia y tengo tatuado un logo Quimbaya aquí en mi brazo, o sea, yo adoro Colombia. Pero esas cosas pasan. Entonces por años pasaban esas cosas y uno como colombiano se acostumbra, normal, me asaltaron, no sé qué, pasó lo otro. Prendes el noticiero, noticias malas, normal. Que la corrupción, normal, normal, que el presidente robó 500 mil millones de pesos, normal. Y cuando uno se va a otro país, que es menos que es tu caso, también te ha pasado, y vas a otra realidad y te das cuenta que eso no era tan normal, sí. Sino que era totalmente lo contrario, era anormal. Y eso empezó a llevarme a un proceso de ansiedad y eso genera, y esos son puros miedos. Entonces, digamos, miedos tengo un montón, miedos a dejar de hacer lo que hago, miedos a vivir como vivo, me encanta vivir como vivo, me encanta el punto de estabilidad donde tengo y uno le da miedo perder las cosas, ¿sí? Sí. Es solo aprender a gestionar el miedo y la ansiedad, miedo a que me ha costado mucho trabajo llegar acá y que al final no vaya a significar lo que quiero que signifique. Entonces esos miedos siempre van a estar, ¿sí? Como tú los gestiones, es allí donde realmente se va a ver tu profesionalismo, o para decirlo más, tu casta, cómo la sacas realmente, ¿sí? Entonces ahí es donde yo descubrí el deporte, donde descubrí otras formas, donde aprendí que lo peor que puedo hacer en un proyecto es desesperarme, ¿sí? Si tú entras en pánico en un proyecto desde el minuto 1, ese proyecto al final va a ser un desastre completo. Y entender que siempre van a pasar cosas malas como pasan cosas buenas. Sí. De eso se trata, entonces. ¿Has vuelto a Colombia? No desde el 2017, que fui una semana a una conferencia, pero no porque no quiera, sino que es que siempre la vida me llevó a otros lados y hay mucho que conocer. Me faltó muchas cosas de conocer de Colombia, espero volver, pero digamos, digo, voy a viajar, pues quiero ir a otro lado que no conozco, quiero conocer otras cosas, ¿sí? No es que le tenga, por lo que me pasó con la mano, ningún tipo de rencor, porque eso mismo te pasa sí. En Canadá como te pasa en Finlandia o en Colombia. Sí. De eso me di cuenta ahorita que estuve viajando, pues que uno idealiza los países, sobre todo los países del primer mundo, y uno piensa que ese tipo de cosas no pasan, y sí pasan bastante. Lo que pasa es que no es tan común, pero sí pasa. Entonces, ese tipo de cosas. No, te preguntaba por si volves a Colombia después de tantos años y tanto tiempo por allá, pues se te va a parecer como que todo pucha, yo por aquí no me meto, qué peligro acá, o algo así, como que ese extrañismo de la normalidad.
No, porque viajo mucho a México. Allá está mi Bueno, familia, bueno, entonces entonces, México, que es un país que adoro, que realmente me encanta y lo amo por todo lo que México ha significado en mi carrera, ¿no? Que fue sí, el sí, punto donde me dio el impulso. claro. Pero que tristemente compartí con Colombia los mismos problemas. Es idéntico. Es Sí, idéntico. Uno es un noticiero mexicano y se me hace estar viendo un noticiero colombiano, así como uno puede estar viendo un noticiero ecuatoriano, boliviano, argentino, chileno. O sea, son problemas que tristemente están más sectorizados en Latinoamérica, pero como tú lo dices, acá también los hay. sí. En una escala menor, pero los hay. Y en una escala, o sea, hay otros problemas diferentes que también te causan ansiedad y que te preocupan desde otra, pero son problemas. O sea, creo que Felicidonia ni siquiera, solo existía en Los Simpsons, en ese capítulo, el que los iba a llevar a Felicidonia, ¿no? Felicidades, sí. A Felicidonia. Es solo eso, ¿sí? Y yo creo que a partir de todo eso, yo todo, mira, si algo hago es como tratarle de ver el lado positivo. La verdad, todo lo que ha ocurrido me ha hecho es como muy de mi casa. Pues yo soy feliz aquí en mi casa. Si me quiere ver feliz, déjeme aquí en mi casa. Lo invitaron a una Déjeme fiesta aquí. y no. Es que con los años ya, hermano, definitivamente los años no llegan solos. Uno, 42, dices. Tiene que dormir todo el día para aguantar hasta la medianoche. Sí, o sea, es que en serio que ya no es lo mismo de antes. O sea, eso agradezco a amigas que veo más joven, bacano. Pero, por ejemplo, con mi esposa, trasnochamos una noche y el resto de la semana nos sentimos que estamos muertos. O sea, y nosotros decimos, no, los años no llegan solos. O sea, Ya, ¿sí? Entonces ya se gasta como la energía en otras cosas diferentes. sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Bacán. Y cosas que son geniales. O sea, Pero no hay mejor entonces, plan que ¿cuál estar es, aquí. ¿cuál es la expectativa entonces ahora? O sea, ya estás como en un techo, en un punto donde has llegado, digámosle, techo. ¿Tenés más techo para subir o crees que ya llegaste? Sí, siempre hay más techo. ¿Cuál sería Siempre. tu techo de... O sea, ¿cuál sería el siguiente gol? Es que, ¿sabes una cosa? Yo nunca lo he visto de esa manera. O sea, yo nunca me he puesto, o sea, soy muy disciplinado. Yo creo que uno tiene que tener objetivos, Ujú. pero uno tiene que tener mucho cuidado con las metas, ¿sí? Y las cosas van llegando, ¿sí? Obviamente te pones un plan, quiero ser... Mira, mi único techo, o sea, la única meta que yo quiero es ser bueno en lo que hago. Sí. O sea, que un día yo me pueda realmente levantar, ver mi portafolio y decirme a mí mismo, bien, Julián, bien. Hasta ahora no he podido, pero No. algún día que yo me levante y diga, bacano, mira, eso se ve bien. O sea, ¿Sí? nosotros estamos viendo tu portafolio aquí. A ver, voy a ponerlo mientras hablamos y esas cosas. Y uno dice, este man, es para donde más pega. O sea, esto es a ojo de uno que uno no sabe las cosas de concept art. Uno ve algo tan espectacular y uno dice, ¿qué carajos es esto tan bueno? Y uno dice, pues este man ya la logró, ya llegó. ¿Para dónde más pega? O sea, ¿qué más hace? Esto parece un fotograma de una película, esto no parece un concept. Pues es que es a eso, o sea, ahora luce como un fotograma, ahora, por ejemplo, eso ya lo logré. Técnicamente, cuando hago un concept, por ejemplo, esta mañana he estado trabajando y hago el concept y digo, bien, se ve muy bien. Ahora me enfoco más es en diseño. Por ejemplo, si hago una estructura, esa estructura, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué forma tiene? ¿De dónde yo trato de, por ejemplo, hago una estructura y me voy a basar en que en pirámides de México, por así decirlo. Y entonces lo voy a hacer la pirámide sci-fi, pero ¿qué función tiene? O sea, voy más a la función, voy más hacia el diseño, que se vea bien, pero que tenga ese aporte de que realmente es un diferenciador dentro de la producción. Sí. Y eso, si tú ves mi portafolio, es algo que yo intento porque yo lo relaciono como con canciones. Mi banda favorita son los Beatles, ¿sí? Y Paul McCartney, John Lennon y George Harrison haciendo música. O sea, todas las canciones eran buenas. Uno decía, bueno, el 98% eran increíbles, ¿sí? Y uno dice, pero Paul McCartney dice que él tenía fórmulas con John Lennon para trabajar, habían fórmulas. Sobre todo que se pudiera recordar la canción fácilmente. Entonces, siendo música compleja. Entonces yo intento hacer eso con mi trabajo. Si tú ves mi trabajo, tú puedes recordar los conceptos, haz ese ejercicio porque yo caí en cuenta de eso me lo dijo, fue un supervisor. Me dijo, Julián, yo tu trabajo
y a las 2 horas todavía tengo la fotografía de lo que estabas haciendo en mi cabeza. ¿Sí? Es fácil de recordar porque yo utilizo unas formas en especial muy particulares, la composición que utilizo, la luz que utilizo, trato de que eso te quede impregnado, ¿sí? Uh-huh. Y eso es yo creo que ese es el buen trabajo de diseño, cuando tú recuerdas, ¿sí? Es como los logos, las marcas que puedes recordar son las que son exitosas, ¿sí? Y acá donde hay mucha más forma, donde es más complejo, digamos, la construcción de una imagen, tratar de que eso te recuerde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para un ejemplo, digamos, Halo. Halo, tú recuerdas las formas de los edificios o el casco del Spartan. Claro. Es súper exitoso, ¿sí? God of War, tú recuerdas, si te lo menciono, inmediatamente te recuerdas el dios de la guerra y las espadas, ¿sí? El problema está en cuando tú haces un diseño y la gente no lo puede recordar fácilmente, ¿sí? Cuando pasa, puede ser bueno, pero es uno más. Eso pasa mucho cuando trabajas en el estilo cyberpunk, ¿sí? Haces una calle cyberpunk increíble, se ve increíble el concept, pero pues hay otros 48.599 concepts similares por ahí rondando, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer ese mismo cyberpunk? Es lo que siempre me pregunto. ¿Qué puedo yo adicionarle ese plus que sea diferenciador de todos los demás? O sea, ¿qué es ese 20%? Hago el 80% y ¿qué es ese 20% que va a romper completamente la pieza gráfica? Que va a hacer que la gente recuerde y diga, esta obra es de. Allí Sí. es donde está el punto. Sí. Es que, o sea, lo te decía, pues uno hasta aquí no ve cómo puede mejorar, pero bueno, ya tú tienes entonces tu fórmula de lo que querés lograr a nivel de trabajo. Y a nivel de vida, o sea, de tu vida independientemente de tu trabajo, ¿cuáles son como las expectativas? ¿Qué es lo que querés que pase o que no pase también? Es válido. No, pues que no pase, no me pongo a pensar en eso porque siempre van a pasar cosas, ¿no? Y creo que el problema de la ansiedad, o todo el que ha sufrido ansiedad, lo mío ha sido clínico. Sí. Clínico, o sea, he estado en el hospital con eso. Y varias veces. Ahorita estoy mejor porque ya soy consciente de ello. Entonces yo dejé de pensar en el qué va a pasar. O trato de no hacerlo. Una vez caigo, pero ese es el problema, ¿sí? No quiero que pase esto, no quiero que pase lo otro, porque, ¿sí? Sinceramente, si me preguntas qué quiero de la vida, es seguir haciendo lo que hago y vivir en paz. Uno con los años es que uno empieza a entender que la paz es la única meta real y objetivo que tiene que tener un ser humano, es buscar paz. Sí. No es buscar ni dinero, o sea, sí, vivir bien y todo, pero fundamental, tener paz. Puedo encontrar gente millonaria aquí y viene en una depresión terrible, o sea, ¿sí? Entonces la paz es encontrar ese balance. Yo creo que lo único que yo quiero es literal, envejecer con mi esposa. O sea, ese tema de la paz creo que es una de las cosas que en los que yo he estado trabajando desde hace mucho tiempo, de poder tener paz aquí en esto. Y eso lo da un montón de cosas, precisamente el trabajar de la ansiedad, el trabajar, no me acuerdo cómo es que era, pero que la ansiedad era exceso de futuro, sí. Y algo era exceso de pasado, y bueno, un montón de cosas. También es que está el exceso de presente y un montón de cosas. Cuando uno logra encontrar ese equilibrio entre esas cosas que siempre van a estar allí, siempre vamos a tener como que pensar en el futuro, pensar en el pasado y en el presente, pero cuando uno encuentra ese equilibrio donde uno no se siente ansioso por hacer o por no hacer cosas, creo que es ese pedacito de la paz, es ese momento chévere que uno quiere que perdure, ¿no? Sí, o sea, mira que allí es donde conecté que yo he hecho meditación, he hecho tai chi, he hecho de todo lo inimaginable. Me quité el azúcar, me quité el alcohol. Yo nunca he consumido drogas, no critico al que lo hace, pero nunca lo he hecho. Afortunadamente nunca lo hice porque con ansiedad me había enloquecido hace rato. Sí. Como muy sano, pero descubrí que mi mantra y la única forma de meditación que realmente tengo es el diseño. ¿Usted me quiere ver feliz? Déjeme haciendo diseño. Sí. ¿Usted me quiere ver tranquilo? Déjeme metido
me encanta. O sea, yo esto es lo que adoro hacer. O sea, yo llego, mi rutina es muy simple. O sea, me levanto muy temprano, vengo entre dormido pero profundo, así como al computador, y lo primero que hago es prenderlo. Y tengo siempre el escritorio arriba. Así haya terminado la noche trabajando, yo toda la noche vuelvo y lo subo. Digo, no, es que la energía tiene que empezar arriba. Y prendo todo, veo, pongo algo en el iPad que me acompañe, ¿sí? Me ducho, desayuno y vengo acá al trabajo. Es como una rutina de decir, este es el escudo que yo creí. Este es mi salón, mi santuario, es este. Entonces, eso sí soy muy afortunado de que hago. O sea, me di cuenta para qué nací y amo lo que hago. Entonces, cuando usted tiene esas dos cosas, o sea, ya la vida la tiene bien solucionada en una gran parte. De ahí en adelante lo que vaya a pasar, pues, es inevitable que si usted ama lo que hace, no vaya a ser bueno en ello. ¿Sí? Le van a pasar cosas malas, sí. Ronaldo y Messi han perdido partidos, sí. Messi no pudo ganar la Copa Mundo, sí. Pero ama lo que hace y en otras cosas le ha ido súper bien, porque si tú no amas lo que haces, pues imagínate uno así, uno cómo va a poder ser bueno en algo que uno realmente odie. Es imposible. Sí. ¿Sí? Tendrías que o tener una razón del por qué hacerlo. ¿Sí? Mi mamá fue secretaria toda su vida y nos sacó adelante con un salario mínimo de secretaria. No creo que mi mamá haya sido la experiencia, su vida, su sueño haya sido ser la mejor secretaria del mundo. Suena hasta raro, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, ese era el sueño, pero no creo. Mi mamá, la razón éramos mi hermano y yo, para levantarse y hacerlo todos los días. O haces lo que amas y si no lo amas, lo tienes que hacer por alguien o por algo. Sí. Pues si no tienes esa motivación y no lo amas, no. Pues ella tenía el letrero Do for her. Do it for her. ¿Te acuerdas? Ah, el de los Simpsons, sí, claro. Do it for her. Mi mamá, precisamente ayer estábamos hablando, ayer le dije, mamá, usted tranquila, usted lo hizo bien. Lo hizo más que bien. O sea, mi mamá fue increíble porque nos crió solita a 2 hijos varones y para qué, creo que mi hermano y yo hemos hecho las cosas bien hasta ahora. Entonces que ella puede estar tranquila, le dije a ella precisamente, usted esté tranquila, usted puede dormir en paz, usted hizo más de lo que debía. ¿Y ella es de Popayán? Ella es de Popayán. No, ella nació en Trujillo Valle, pero se crió toda la vida en Popayán. ¿Y está allá ahorita o qué? No, está en México. Ah, ok. Ella vive en México, le dieron la ciudadanía mexicana esta semana precisamente. La semana que pasó. Sí, no, ella lleva ya años en México. Ella se fue, allá está bien mi hermano, no vive con ella, pues vive en casas separadas, pero muy cerca. Y es que es un punto más fácil porque allá está mi hermano y me queda más fácil a mí ir a México. Claro. O ella como mexicana venir a Canadá porque no necesita visa. Ya entiendo por qué lo que decías de que no has vuelto a Colombia, pues tener la familia en México. Pero bueno, sí, ¿y no te hace falta los tamales de pipián? ¿Los tamales de pipián? Sí. Uf, qué rico. No, hay un restaurante colombiano a 3 calles de aquí que montaron de mi casa. ¿Sí? ¿Y tienen? Increíble. No tienen tamales de pipián porque eso es muy, muy característico de Popayán. Sí, eso es solo en Popayán. Pero bueno, tienen chuleta, tienen sancocho. Bueno, yo no tomo sopas, pues, pero tienen frijoles. Te cuento un dato. Mi esposa y yo montamos un restaurante de tamales de pipián en Cali. ¡Oh, qué bien! Lo intentamos un tiempo, pero pues no somos de restaurante y al final no se dio. Pero bueno, fue un aprendizaje y un dinero que se fue. De eso se trata. O sea, la plata que yo invierto en mis equipos, o sea, O sea, yo tomé la decisión hace mucho rato con mi vida que yo solo... No es una profesión, es una vocación. Hace mucho rato, una vocación por la cual me pagan. Sí. ¿Sí? Es tal cual como yo relaciono lo que yo... O sea, puedo escribir lo que hago. Es una vocación, porque es que a mí me importa. O sea, yo no tengo horario. Supuestamente mi trabajo tiene un horario, mi contrato lo dice. Y a mí me ha tocado explicarle al CEO de la empresa ya...
hey man, es que entiéndalo, pues me dice, pues usted se conecta un fin de semana, yo que usted sube trabajos a la 1 de la mañana, y yo ya les expliqué, es que si fuera simplemente un trabajo yo no lo haría, pero pues es que a O mí sea, me nunca has importa de sentido que es verdad. nunca has sentido que es un trabajo. No, no, y eso me ha dado la oportunidad yo he trabajado para cantidad de empresas, o sea, estos 7 años yo he trabajado para Image Engine, he trabajado bueno, trabajé para Image Engine, trabajé para Electronic Arts, he trabajado para Blizzard, para Nitis, para Weta Digital, he trabajado, mano, la lista es enorme, Sí. enorme, enorme, o sea, he trabajado trabajé para Sega, trabajé para Tencent, ¿sí? Y simplemente como es una vocación, yo trato de buscar donde realmente el proyecto y todos han sido una experiencia increíble, ¿sí? Y me ha encantado, de cada uno he aprendido, ¿sí? Ahorita estoy acá, no sé dónde vaya a estar después, ¿sí? Afortunadamente, es curioso porque siempre soy permanente y soy yo el que tomo la decisión de moverme, pero es porque es una vocación. Uh-huh. O sea, no lo hago simplemente para que me consignen en la cuenta. No, y a mí me importa O sea, mucho si no lo te que hago. pagaran, vos seguirías. Si yo fuera millonario, o sea, yo me ganara 70 millones de dólares de aquí del loto, ¿sí? Hermano, se lo juro, que yo seguiría en lo mismo. Sí. O sea, es que la felicidad que esto me da no la compensa nada. Sí. ¿Sí? Es que es mi razón de ser, es mi razón de vivir. Yo le he dicho a mi esposa que el día en que yo me muera, en la lápida coloquen, ¿sí? Julián Calle, diseñador. Y los logos de Photoshop y todo eso. así todos, el endorser ahí. Sí. Pero es por eso. O sea, más que cualquier cosa es poner en la lápida diseñador, porque eso fue lo que me ha definido toda mi vida, Sí. toda mi razón de ser, desde lo que te explicaba, de hacer deporte, de lo que como, de cómo vivo, de cómo establezco mi environment, de trabajo, de todo lo que hago, todo girando en torno a una sola cosa. Y te pregunto, ¿tenés pensado de dar clases, seguir enseñando, abrir un Patreon, no sé, algo? Pues yo venía haciendo cursos, cada año un curso independiente, ¿sí? Que lo promocionaba por Facebook y siempre me ha ido muy bien con ello. Pero ya este año que pasó no lo hice porque ya estaba muy ocupado en mi trabajo y estoy buscando, o sea, eso toma mucho tiempo. Sí. Extraño mucho enseñar. Trabajo, me invitan mucho a conferencias o doy muchas asesorías, maestrías ahorita, especializaciones. Por ejemplo, voy a hacer ahorita con España, con una universidad allá, con Ian Mac en París, todo esto. Pero solo cosas como muy esporádicas, ¿sí? Porque eso toma tiempo. O sea, uno tiene que dedicarle tiempo a un estudiante, ¿sí? Para que realmente funcione, porque otra vocación mía es la enseñanza. Pero eso radica realmente tomar tiempo de sentarte a revisar el trabajo, a analizarlo, sentarte con el estudiante y hacer un trabajo muy personalizado. ¿O aquí en YouTube? Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Que es que yo creo mucho en el contacto humano, así sea online, ¿sí? Entonces yo a las clases era en vivo, en directo. Y yo las grababa y se las envío a los estudiantes y ellos las pueden estudiar después. Pero creo que es ese contacto y esa parte natural donde yo tengo preparada la clase, yo sé lo que voy a hacer, pero por ejemplo pongo siempre un brief y les muestro a tiempo real cómo es que lo desgloso y ver a tiempo real cómo resuelvo la pieza, el problema de diseño. Eso es muy valioso, ¿sí? Van viendo cómo utilizo la herramienta, pero a la vez van viendo cómo supero esas barreras que se van apareciendo en tu proceso creativo, ¿sí? Es que esta columna, este templo tal vez no funciona mucho porque el vector no funciona con lo que quiero, entonces lo voy a mover un poquito, ¿sí? Y muevo hacia acá o la voy a curvear, lo voy a torcer porque quiero que el punto focal sea tal. Es esa parte que siento que es la más valiosa, porque al final, así como el canal que tú tienes, hay muchísimos,
donde uno puede ir específicamente a buscar la herramienta que uno necesita, ¿sí? Pero si sabes para qué la vas a usar, ¿sí? Pero si no sabes en qué la vas a usar, es lo mismo que tener una super cocina con los mejores ingredientes del mundo y no sabes cocinar un arroz, o no sabes a qué sabe el arroz, o no sabes el para qué o sea, los buenos restaurantes, los chefs, es una experiencia, tú lo sabes, es una experiencia gastronómica, no llenarse a comer, pues para eso voy a McDonald's y me compro 2 hamburguesas en $5 y me lleno, ¿sí? O pago $200 por una experiencia gastronómica donde voy a tener otros sabores, ¿sí? Y cómo saber combinar. El diseño es lo mismo que cocinar, ¿sí? Tú puedes tener, el diseño solo necesita algunos ingredientes, saber cómo proporcionarlos y darle la experiencia al usuario, ¿sí? Entregarle una nueva propuesta. En tu cocina tú no puedes echar todos tus ingredientes de tu nevera a la olla porque vas a intoxicarte, obviamente. Y eso es lo que pasa cuando tú no sabes el para qué vas a hacer las cosas. Entonces yo tengo, no sé, cualquier software, ¿sí? Entonces, no sé, sí, ZBrush. Y empiezas ahí a meterle cosas a un trabajo y a meterle sin sentido y es que aprendí esto, ¿no? Y mira, le puedo poner esto y a este elfo le puedo meter, mira, esta metralleta en 3D se la ponemos y este elfo, pongámosle capa también y entonces termina siendo una cosa sin sentido, como, ¿me entiendes? Horrible. Y luego para el portafolio. ¿Sí? Y ya hace 3D. Y luego para el portafolio. Exactamente. Ese es el problema. Entonces es el diseño. Vuelvo a lo mismo, es cómo diseñar. Y tú sabes ya que tú trabajas también profesionalmente, sabes lo que buscan en un modelador 3D, darse cuenta de eso, que haga muy bien, una muy buena topología, que el modelo sea muy limpio, que el modelo sea bien funcional y que tú ayudes a responder muchas de las preguntas que el concept artist deja abiertas, ¿sí? Entonces la nave tiene una puerta trasera que abre, ¿sí? Y esa puerta, ¿cómo abrir bien? Entonces eso me pasó una vez haciendo un vehículo para una película de Marvel, ¿sí? Diseñé el vehículo completo, aprobado por Marvel, tal, se mandó, empezó a modelarlo y resultó que un día había que abrirle la puerta. Y yo, ay señor, no, y un modelador 3D dijo, tranquilos, yo ya lo he hecho, yo sé cómo funcionan las puertas de los aviones, déjeme yo lo hago. Y entonces el modelador llegó y claro, hizo toda la ingeniería, pues el proceso, increíble, ¿sí? Pero eso es ser un profesional, eso es ser un senior, ¿sí? No es solo la herramienta, sino que el tipo sabía exactamente cómo ese tipo de avión abría la puerta. O sea, no sé por qué. Tal vez tiene uno o trabajó haciendo uno en la vida real. Pero eso te hace la diferencia, el conocimiento. Exacto. Excelente. Ahora, como para ir cerrando, el tema de consejos para la gente que quiera meterse en esto. No, pues primero aprender a transformarse con las tendencias. Yo creo que ese es el principal consejo ahorita y ese es el temor que circula en redes con todo lo que está pasando, con las nuevas tecnologías. No les tenga miedo, apréndalas a usar, tómelas y vea usted cómo crece con ellas, ¿sí? Número 2, una cosa es las tendencias y la nueva tecnología, usted no puede descuidar todo lo que hay detrás de. Entonces usted tiene que saber, si usted quiere ser un concept artist, un modelador 3D, lo que sea, usted tiene que saber de perspectiva, usted tiene que saber dibujar. No pedimos que sea Rembrandt, no pedimos que sea, ¿sí? Lo único que se le está pidiendo, Diego Velázquez solo se está pidiendo es aprenda algo de plástica, ¿sí? Aprenda a tomar una fotografía. Analógico. ¿Sí? Aprenda anatomía, aprenda todo aquello que le va a dar un soporte a usted teórico para sobresalir en medio de una masa de miles o probablemente ya de millones artistas digitales que hay. Si no, entra a ArtStation y pues póngase a ver solo la entrada a ArtStation, el trending, y póngase a llorar de la cantidad de gente tan buena que hay alrededor del mundo. ¿Sí? Pero eso puede desmotivar, eso puede desmotivar, saber tanta cantidad de arte tan bueno y uno dice, bueno, y yo apenas voy a iniciar, ¿dónde quedo? Pero es que nadie nació sabiendo, ¿no? Todos empezamos en la misma situación.
Y eso que en mi caso, más extremo todavía. Yo hice mi primer intento de hacer concept, o la primera vez, a los 34 años. Es hasta los 34. O sea, nosotros nos conocimos en Medellín. Eso ya fue sí, en Medellín. Eso fue en Medellín, acordate como en Medellín, sí. Vos ya eras una Comic Con, vos ya eras artista conceptual. De hecho, en el stand que estábamos, vos estabas haciendo arte conceptual y yo estaba haciendo 3D con las tabletas y todo. Sí, me acuerdo. Sí, llevaba ahí un año, un par de años. Ajá. Lo que pasa es que se me hizo muy natural empezarlo a hacer. Pero yo creo que era por el background de que yo ya había estudiado ilustración. ¿Sí? Entonces era la misma lógica. Pero buenísimo solo ese pequeño dato que acabas de dar, porque a veces me lo preguntan mucho de las personas que trabajan en algo y quieren meterse en esto, pero me dicen, no, es que yo ya tengo 30 y algo, es que yo tengo 20 y algo, yo no inicié en esto a los 15, a los 10. Entonces uno dice, pero eso ¿qué tiene que ver? O sea, ese salto de profesión, pues tiene algo que ver con la edad. ¿En qué tiene que ver? No, imagínate, yo me fui a México, tenía 35 y me vine a Canadá. O sea, yo llegué antesito de cumplir 36. ¿Sí? No, 2017, sí, 36, 37. Y usted a esa edad desarmar toda una vida que usted tenía en Colombia. Es que resetear todo. Resetear la máquina de ceros. Irse y usted decir, hermano, si no funciona, me devuelvo a nada. Ajá. Pero pues había una situación que ya nos tomó con mi esposa por una decisión personal de no tener hijos hace muchos años. Sí. Entonces sí se nos hizo un poco más sencillo en ese punto porque pues no arriesgamos la vida de ningún infante, ¿no? Sí, claro. Entonces como que uno es más aventado así. Pero de todas maneras sí fue una decisión valiente y sigue siendo una decisión valiente hasta hoy en día porque vamos para 7 años y dicen que uno cuando sale a vivir a otro país o en estas condiciones, todos me dicen, no, por ahí a los 10 años usted va sintiendo que ya está y es más o menos estable. Que se empacó maleta, dicen acá. Sí, entonces, Dios, faltan 4, bueno, ya vamos, ¿sí? El día que recibimos la residencia fue como, un pasito más, listo, ahora sí. ¿Ya estás adaptado a la vida canadiense? Sí, resultó que como que yo estaba más, o sea, como que es mi estilo de vida, sinceramente. A mí me gusta esta cultura, me gusta, o sea, pues obviamente lo que hago es cultura norteamericana, de Estados Unidos, Canadá. Sí, me gusta Star Wars, me gusta la música en inglés. Y estar de la puerta para adentro. Y estar en mi casa. Y aprendí eso, si al canadiense le encanta ir a las montañas, le encanta la nieve. Es que no les veo mucho, tengo una vista muy bonita del apartamento, está blanco, blanco, está hermoso, por ejemplo, ya me voy para allá, yo soy feliz ahí, o ir a las montañas, tomar fotos. O sea, ese es el tipo de vida que realmente a mí me llama la atención. Pero Julián, parcero, ese último pedazo me ha gustado muchísimo, es algo que en lo personal también he buscado, mucha gente busca, y es encontrar esa inspiración de otra gente que haya arriesgado a una edad no avanzada, porque los 30 y pico no es avanzado, pero una edad donde ya muchos se suponen que tienen mucha estabilidad en muchas cosas. Entonces, haber pegado ese salto y estar donde estás hoy en día, pues es una inspiración grandísima para todo, y espero que pues todo el mundo vea como lo chévere de esta charla, llegando a ese punto de saber de todo lo que hiciste, que estás súper conforme ahora, que estás súper bien en muchos sentidos, después de ese pivotaje que pegaste de un momento a otro. Parcero, muchas gracias. Yo ahora no me muestro más para que se vaya a tomar las fotos y a disfrutar de la nieve y de ese frío, que solo verlo y pensarlo ya me dio más frío todavía. Y nada, pues gracias nuevamente por habernos regalado este rato aquí en el canal y a toda la gente, y nos estamos viendo. No, muchas gracias, fue realmente muy terapéutico también recordar todo. No, bien, y me alegro mucho verte y que estás muy bien por allá, y nada, pues los mayores éxitos. Parcero, muchísimas gracias, y nos vemos en el camino, así como nos encontramos esa vez, en algún momento nos volveremos a encontrar. De seguro. Estén bueno, gente, así. Sí. Dale, pues. Bueno, gente,
Nos vemos en una próxima charla, en un próximo podcast. Recuerden su like, comentario y seguir en las redes a Julián, que abajo en la descripción van a quedar. Nos vemos. Chao, chao.